Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. El cambio climático es un fenómeno global que nos afecta a todos los organismos que habitamos este planeta. Ya mucho se ha escrito y discutido sobre el tema desde la perspectiva de los adultos, pero ¿cómo lo ve un niño, una niña o los animales? En el libro En busca del sapo dorado, la escritora Katiana Murillo Aguilar, podemos encontrar una respuesta a esta pregunta de la mano de Tatiana y sus amigos, animales de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. En la víspera de su cumpleaños número 10, a ella le es encomendada una misión muy especial, que junto con los animales del bosque y el lector se convertirá en una gran aventura. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación, el primero de este nuevo ciclo 2023, titulado La ciencia en la literatura para niños, el ejemplo del cuento En busca del sapo dorado, que será presentado por la escritora Katiana Murillo Aguilar. Katiana es escritora y columnista, licenciada en periodismo por la Universidad de Costa Rica, máster en turismo ecológico con énfasis en administración y planificación por la ULACID y máster en mercadeo digital por la Universidad Complutense de Madrid. Es también asociada del Centro Científico Tropical y coordinadora de la Red de Comunicación en Cambio Climático para América Latina, Latin Clima, una iniciativa de cooperación entre Costa Rica, Uruguay y España. Escribe para el blog Creadores de Opinión Verde de la agencia F Verde. Sus campos de especialización son el periodismo climático y literatura climática para niños. El espacio de hoy incluye un conversatorio sobre este apasionante tema. Para tal efecto, les agradezco que soliciten la palabra usando la función de levantar la mano que tiene Zoom. A quienes nos acompañan desde el Facebook pueden indicar su comentario y yo se lo trasladaré a Katiana. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este espacio estén transmitiendo desde sus casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la actividad en algún momento, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Katiana. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Juan. Realmente el placer es mío de poder estar acá y hablar de un tema que normalmente no se habla mucho, pero que es muy importante, porque estamos en un momento, ¿verdad?, histórico donde tenemos muchos retos, sobre todo del tipo ambiental, y necesitamos ver cómo llegar a las nuevas generaciones. Y esto es un poco lo que busca el libro En busca del sapo dorado, que en realidad puedo decir que ha resultado mejor de lo que esperaba en un principio, porque, ¿verdad?, son estas especies que incluso la gente tiene en la mente, ¿verdad? Como el sapo dorado, que a pesar de que se extinguió ya oficialmente, estamos hablando de décadas, existe en la memoria colectiva, y eso es importantísimo también para establecer esa ancla, ¿verdad? Con una especie que significa mucho, igual, ¿verdad? Un área protegida que también es muy querida, y haciendo como estas conjunciones es que se logra hacer muchísimas cosas. Y sobre todo tomando en cuenta, bueno, que como han visto, yo no soy bióloga, aunque siempre he estado muy inclinada a esa parte, me encanta, siempre he estado aprendiendo muchísimo porque veo que hay muchos biólogos acá, gente vinculada a las ciencias naturales, y de eso se trata, ¿verdad? De empezar a ver cómo conectar realmente todo lo que tiene que ver con ciencia dura y unirlo a la parte de comunicación, que también es, ¿verdad?, lo que yo estudié en la Universidad de Costa Rica. Y realmente yo recuerdo en esas épocas, ¿verdad?, como la gente de ciencias sociales estábamos muy aparte de las de ciencias naturales, incluso había hasta un límite geográfico, ¿verdad?, no sé, como un pequeño río, eso dice mucho. Y yo fui de las primeras que empecé a tratar de ver cómo, ¿verdad?, cómo romper ese límite realmente.
Y bueno, ahora me tocó también desde el punto de vista de las letras, que es algo que sale muy natural para nosotros y nosotras los periodistas, pero que en realidad estamos en un mundo que, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Es complicado, es complejo todo lo que estamos pasando, pero a la vez esto implica que las soluciones sean igual de integradas, ¿verdad? De variadas y que no se queden solamente en un área. Eso es parte, digamos, de lo más importante de un mensaje en este sentido, ¿verdad? Claro, aquí tengo un mensaje de Federico Bolaños, dice, buenas tardes a todos y todas, estaré como oyente, soy Federico Bolaños de la Escuela de Biología, mi especialidad son los anfibios. Muchas gracias, Federico, y bienvenido. Sí, muchas gracias, Federico. Muchos saludos. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad cuando llevé la maestría en turismo ecológico de haber ido a la selva en una gira de estas de clase y haberme encontrado un grupo de biología de Federico ahí y eso era parte de lo que a mí me encantaba, tener esa interacción, ¿verdad? Conocer más y bueno, de eso se trata precisamente, de todos esos años recogiendo todo ese conocimiento y esa interacción que había desde entonces y ver, ¿verdad? Cómo podemos unirnos para transformar. Sí, claro que sí. Dígame una cosa, ya más o menos me respondió la pregunta que le voy a hacer, pero ¿por qué el cambio climático? Digamos, por qué incursiona en este tema? ¿Por qué expone esto? Bueno, primero que nada, sí, yo como periodista escogí hace muchos años irme por el tema ambiental, especialmente cambio climático, ha salido muy natural ese ligamen. Estamos hablando de el gran desafío, ¿verdad?, que tenemos como humanidad en este momento y no solo tiene que ver con conciencia, ¿verdad?, meteorológica, ni una variedad digamos, hablando de las ciencias duras, sino también las ciencias sociales, obviamente. Incluso tiene que ver mucho con finanzas, con economía, con la cultura, con política internacional. Entonces, sí, es un mundo complejo que nos ha tocado vivir cada uno, cada una con la edad que tenemos, pero también estamos hablando de niños que quieren tener un futuro, ¿verdad? Ahora que está muy de moda esto de la ecoansiedad, es decir, se ha puesto realmente muy de moda porque precisamente todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Estamos hablando que también pasamos una pandemia, todavía estamos un poco saliendo de eso, todo se nos acumula de alguna forma y hay que no solo dar respuestas, sino también ver cómo atender estas inquietudes que van teniendo las nuevas generaciones para que comprendan lo que está sucediendo, pero sobre todo desde un punto de vista de esperanza, que eso también es importante. Sí, es muy complejo, es muy grave todo lo que está sucediendo, tiene que tener ese sentido de urgencia, pero también a nivel de soluciones. Igualmente, por ejemplo, se habla desde el punto de vista periodístico, lo que es el periodismo de soluciones y se aplica muy bien al cambio climático porque es lo que necesitamos. Bueno, igualmente, me parece que la literatura tiene ese papel fundamental, ¿verdad? Ese llamado para poder establecer también ese vínculo que lo hace de forma natural la comunicación con todo lo que está pasando para poder transmitir esos mensajes que son clave también para las nuevas generaciones. Tratar de entender cómo ellas, cómo están viendo el mundo y ver esa información que puede ser muy abstracta o puede ser muy compleja, ver de qué forma desmenuzarla para poder llegar a estas nuevas generaciones, no solo con claridad, sino también con interés. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Que estábamos comentando hace un ratito, que precisamente la idea de este libro es, como es un libro de una aventura, es capturar la atención, ¿verdad? Y bueno, eso era parte de lo que se pretendía hacer desde el inicio. Lo estuve viendo por ejemplo, con mi sobrina menor, que sí, se enganchó del libro y quería ver cómo terminaba, entonces ya con eso ya me parece que, ¿verdad? Que es algo muy bueno porque de eso se trata, ¿verdad? Nunca fue llegar a los pequeños y a las pequeñas con este discurso bueno, hay que hacer esto y como si fuera una clase magistral, pero no funciona, ¿verdad? Sabemos que no funciona y más ahora en esta época de las redes, de toda la información que hay y que constantemente, ¿verdad?, está llegando de todas partes, hay que ver cómo llamar la atención, cómo capturar esa atención y darle contenido también a la vez.
¿verdad? ¿Qué es lo que se busca acá? Es, ¿verdad? Con un libro así, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de especies del bosque que son caricaturas, pero no porque sean caricaturas, no son como tienen que ser. Se comportan como tienen que comportarse, son como, ¿verdad? Ese trabajo fue muy arduo cuando estábamos trabajando con la ilustradora, por ejemplo, porque no era obviamente los colores que se le ocurría a la ilustradora poner, sino que realmente el quetzal tiene que tener los colores donde tiene que tenerlos, ¿verdad? La pava tiene que ser como es, ¿verdad? La tarántula de patas anaranjadas tiene que, ¿verdad? Verse igual y caminar igual, cosas de ese tipo. Entonces, fue todo un reto en ese sentido, obviamente con toda la paciencia, pero bueno, por ejemplo, los biólogos tienen mucha paciencia en general, ¿verdad? Entonces, no así los periodistas y comunicadores, pero es parte de lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien y como tienen que ser, ¿verdad? Ese trabajo importante que hay que hacer con los detalles también, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, bueno, aquí tengo, para quienes no conocen, esta es la portada del libro, la ven, se ve compartida. Sí, ok, esa es la portada del libro. Como ven, las ilustraciones realmente son muy bonitas. Y esa es algo que me llamó la atención, ¿verdad? Porque cuando uno lo lee, empezamos conociendo a Tatiana, pero de inmediato, quien primero entra ahí es Chispita, ¿verdad? Que es el colibrí. Y hacen una descripción de Chispita y no es solo que digan, es un pajarito que llegó, sino tiene estos colores, le llaman el colibrí mosca, habita en Costa Rica y Panamá. eh, ya hay más detalles por lo que entendí de la presentación del libro, son detalles que sí tienen una asesoría científica, ¿verdad? Y así con todos los demás animales, ¿verdad? Porque tenemos milpies, que yo ni sabía que ahí había, por ejemplo, este escarabajo cerambícido o la tarántula que habla ahí de rodillas anaranjadas. Entonces, ¿cómo fue la inspiración para ingresar a todos estos animales? ¿Ya los conocías o...? Sí, bueno, yo conozco bien la reserva y ya había escrito bastante sobre la reserva en general. Incluso había escrito una crónica que era como en busca no del sapo dorado, sino del quetzal en este caso, ¿verdad? Y bueno, tenía un poco la información. También eso de que los guías, ¿verdad? ¿Cómo extraen esa información de cualquier cosa que exista? ¿Verdad? Se puede pasar ahí, es decir, de 100 metros no se pasa porque hay muchísimo que ver ahí. Entonces, siempre me ha llamado la atención esa posibilidad de detectar cosas minúsculas, ¿verdad? Que no es solamente el quetzal, ¿verdad? Tan lindo que es y con esas plumas, el macho y todo el asunto, sino también descubrir a esas especies pequeñitas que se camuflan, que parecen palitos, ¿verdad? Hojitas. También porque es parte de valorar, obviamente, a cada especie, pero también la función que tienen en el ecosistema. Y sí, esta parte científica para mí era muy importante porque de nuevo, si yo me he dedicado muchísimos años a trabajar este tema, obviamente las fuentes de información son importantísimas. En este caso, era tan importante revisar la parte literaria, ¿verdad? Que ahí tuve mucho el apoyo de Ana Cristina Rossi, la escritora, pero también la parte científica. Entonces ahí fue donde Alan Pounds, que es el científico residente de la reserva, está trabajando ya por décadas todo lo que está sucediendo con el cambio climático, que dicho sea de paso, estamos hablando de unos ecosistemas más vulnerables donde los cambios son más drásticos y se están viendo ya, ¿verdad? Son más fáciles de ver, incluso, bueno, depende, ¿verdad? De lo que se está estudiando, pero sí ya hay bastante información, por lo menos de décadas, que permiten visualizar que hay un cambio, que se está dando algo y esa es la base también del cuento. Entonces, para mí fue tan importante que lo vieran de Cristina Rossi, ¿verdad? Que le diera, por decir así, la bendición desde el punto de vista literario, como también la de Alan, porque claro, para mí era importantísima, muy relevante esto de tener realmente todo muy preciso. Y como decía, ¿verdad? Incluso las ilustraciones, ahí vieron la portada,
el sapo dorado se hicieron varias pruebas para que realmente quedara ese color, porque de repente no quedaba, ¿verdad? Como ese colorcito medio anaranjadito que tiene, o que tenía, más bien, pero es parte de precisamente de lo que hay que hacer y esa revisión, incluso el mismo hecho de seleccionar las especies. Yo decía, bueno, tiene que haber de diferentes tipos, pero también buscar cuáles se podían incluir en la historia porque se les podía poner una personalidad, y sí, ¿verdad? Una personalidad llamada como un rasgo humano, dependiendo, ¿verdad? De lo que recuerde. Entonces, por ejemplo, la pava, que, ¿verdad? Ese escándalo que hace en el bosque, ¿verdad? Entonces, había que ponerla así. Entonces, la pava es esa especie que está preocupada, ¿verdad? Porque de pronto está dándose cuenta que hay intrusos, que llama, que son especies que vienen de tierras bajas y están llegando a la reserva y no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Cómo se va a responder ante eso, qué va a alterar, ¿verdad? Y se habla mucho también, sí, del quetzal, porque obviamente yo siempre he sido partidaria de no darle, es decir, de no basar sobre todo lo que sucede en Costa Rica, que el turismo, ¿verdad? Es muy, ¿verdad? De ir a los bosques, a los parques nacionales, a las áreas silvestres protegidas, pero que eso no significa ir a buscar especies, sino vivir realmente la aventura, lo que significa estar dentro de un bosque y del ecosistema que sea. Entonces eso también era la idea de este cuento, ¿verdad? No centrarse en una especie, sí utilizar algunas que son de referencia, y el mismo sapo dorado ¿verdad? Como decía, sí, obviamente estamos hablando del espíritu del sapo dorado en el cuento porque se extinguió, pero realmente de eso se trata, de buscar, de cómo conectar, ¿verdad? Con las personas, y para mí fue una gran sorpresa ese hecho que la gente tenga todavía en la memoria, recuerda que existía esa especie y realmente le tiene mucho cariño. Y ahí es donde, ¿verdad? Ese clic que hay que hacer con lo que a la gente le suena y le interesa para poder mostrarle cosas que no sabe y que no ha entendido todavía. En este caso era, por decir así, la historia obviamente alrededor del sapo dorado, del espíritu del sapo dorado también, ¿verdad? Metiendo en la historia de esas especies que suenan mucho y por las cuales todavía la gente va, ¿verdad? A la reserva, como el quetzal, pero también dar a conocer que existen muchas más que también pueden estar en riesgo y qué hacer. Eso que mencionaba, que no es un tema catastrofista de que, bueno, ahora sí, ¿verdad? Estamos todo amenazados porque paralizamos a estos chiquillos, ¿verdad? Y es lo que no tenemos que hacer, es darles esperanza, decirles que sí, que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas diferentes o seguir por una línea, ¿verdad? Si se están haciendo bien, y qué es lo que se puede realizar. También desde el punto de vista, que eso es importante, ¿verdad? A la hora de entender cómo funciona el ecosistema y las especies que están ahí, es también cómo a nivel humano hay que trabajar igual, ¿verdad? Desde el punto de vista de cooperación para realmente lograr estos resultados. Y es eso, no solamente es porque yo sí puedo tomar, ¿verdad? Acciones y los niños, las niñas, de lo que pueden hacer normalmente en sus casas, pero también esa incidencia, ¿verdad? Ese trabajo comunal, es eso que se necesita para realmente que exista un cambio más palpable y más profundo, ¿verdad? Sí, acá tengo un comentario de Alejandra Sandoval. Dice, buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Soy docente de preescolar y me gustaría saber para qué edades es recomendado el libro y dónde se puede conseguir. Bueno, el libro inicialmente fue pensado como el personaje, ¿verdad? Tatiana, que va a cumplir 10 años y por eso pide que la lleven a la reserva. En realidad es un libro que se puede leer, es decir, por ejemplo, mi sobrina es un poco menor y también hay niños que lo han leído que son mayores porque sí, es un libro, digamos, no muy básico, sino que tiene muchos conceptos y es toda una aventura. En realidad es un libro que va, yo diría que desde los 7 hasta los, no sé, 14, una cosa así, ¿verdad? Incluso porque es el tipo de aventuras estas fantásticas ¿verdad? De estas edades que entonces aquí están dirigidas, ¿verdad? Enfocadas en todo lo que sucede en este caso en nuestros bosques, ¿verdad? Pero alrededor de una aventura fantástica, esto que aparece el colibrí mosca,
que eso es muy interesante, es el colibrí más pequeño que existe en la reserva, entonces eso era también darle voz a una especie pequeñita, entender que también importa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ahora, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, esa es la otra cosa importante con este cuento, es que fue realizado gracias a una beca del Centro Científico Tropical para Asociados, yo soy asociada del centro, y entonces todo lo que se recaude con la venta del libro va a dar al programa de educación ambiental y también a esfuerzos que realizamos en el tema de comunicación del cambio climático con la red que manejo que se llama Latin Clima, que trabaja en toda América Latina, principalmente generando información, pero también capacitando periodistas en este tema. Y el centro se vende entonces en la reserva y también se vende en el Centro Científico Tropical que está en San Pedro, ¿verdad? Por cerca de lo que llamamos el antiguo Guerón, que ahora es como una bomba, ¿verdad? Pero sí, y eso también tenía mucho significado porque la idea es reinvertir, ¿verdad? En estos esfuerzos y poder empujar otros, que todo, digamos, sea una palanca y que mueva todo eso. También se puede conseguir en formato digital, recuerdo que lo mencionaron, ¿verdad? Es cierto, en formato digital en la página de la Reserva Monteverde, sí existe la posibilidad. Otra cosa interesante, que eso también fue hubo que ver cómo enfocarlo, porque la idea era que fuera en inglés y en español también, dado que muchos visitantes a la reserva también son niños, ¿verdad? Que vienen de otras latitudes, entonces es por ahí. Y bueno, y obviamente para efectos didácticos, ¿verdad? Funciona muy bien esto de los dos idiomas porque también, de nuevo, ¿verdad? El cuidado que hay que tener para tener el nombre de las especies en inglés, en español y todo lo, ¿verdad? Lo que significa eso, que no es simplemente tampoco una traducción, sino que, ¿verdad? Como ustedes saben, todo el cuidado que hay que tener. Sí, entonces está abierto, digamos, es un cuento que puede utilizarse para hablar tanto, digamos, desde el punto de vista, sí, del cambio climático, pero también de lo que está pasando con la biodiversidad, la importancia que tiene, cómo es la interacción entre organismos, ese tipo de cosas. Entonces, se presta mucho para hablar de todo, ¿verdad? Eso que hablaba de la cooperación, de cómo es que, ¿verdad? Tenemos que actuar frente a una amenaza así, y bueno, realmente es como para sacarle bastante el jugo. De hecho, sí, el programa de educación ambiental de la reserva ya lo incorporó como parte de los esfuerzos que está realizando en la zona de Monteverde y bueno, de eso se trata, sí, sí, de seguir ahí, que sea una herramienta, incluso, ¿verdad? Desde el punto de vista de creatividad que pueda servir a otros esfuerzos que se están realizando en ese sentido, ¿verdad? Educación De hecho, ambiental. de hecho yo aquí tengo el mío, vea, aquí lo tengo, que está en español y por acá mismo está en inglés también. Sí, de un lado está en español y del otro en Ujú, inglés. Esa era la otra cosa, ¿verdad? Cómo unir los ujú. dos idiomas de tal forma de no darle prioridad a uno que al otro. Y bueno, es una cosa darle vuelta al libro. Y aparece de un lado en español y de otro en inglés, pero bueno, sí, es como decía, esa es la información tratada para que se lea bien y fluidamente en los dos idiomas. De hecho, yo diría que es como desde los 4 hasta los 99 años de edad recomendada, Bueno, porque en realidad sí, sí, eso decía como para llamar la atención de lo que es, digamos, el núcleo, el público meta, pero es cierto, eh, tengo el caso de muchos adultos que se lo han leído y también lo han disfrutado y les ha gustado, sí, sí, porque hay que verlo con esos ojos también, sí, de sí, cuando sí, leíamos. yo recientemente lo leí y pues sí, a mí me enganchó la aventura hasta llegar al final. Y tanto de verlo como lector, digamos, por el entretenimiento, la diversión, pero también visto desde mi parte como científico, ¿verdad? Ver cómo usted logró poner ahí, eh, explicar de una manera más tangible los efectos del cambio climático, cómo se ven, porque muchas veces se habla del cambio climático y se entiende como algo abstracto, o sea, está pasando el cambio climático y se va a acabar el mundo, ¿verdad? O algo así, pero cuando usted lo pone ahí, que es una de las cosas que me llamó más la atención, es cómo aterriza este fenómeno, cómo termina viéndolo
viviéndolo, especialmente desde el punto de vista de los animales, que también están afectados en el bosque, y ellos explican a Tatiana qué es lo que ven ellos, ¿verdad? Que tal vez uno trasladándose a los animales no saben el concepto de cambio climático, pero sí ven que hay un cambio en su hábitat, en sus condiciones. Y yo creo que viene muy bien para poderle explicar a las personas, tanto a todos los pequeños como a los menos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo es que se ve el cambio climático? ¿Qué son los efectos y por qué es tan importante entenderlo y trabajar en acciones para mitigarlo, pero más que todo en adaptarse también? Sí, bueno, y este tema sí, de la mitigación también, de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? No es como ya se nos vino encima y hay que ver cómo apañar el asunto, sino también qué podemos hacer para ser más responsables. Sí, eso es importante. Y una cosa por resaltar acá con todo esto es que existe toda una beta, ¿verdad? Para desarrollar esta línea de la literatura para niños enfocada o con base en la ciencia natural, porque realmente es toda una herramienta que se puede utilizar y puede tener, puede ser bastante exitosa para llamar la atención, ¿verdad? Ahora que decía esto al inicio, ¿cómo se hace ahora con todo el bombardeo de información y de cosas que hay por hacer? Cómo llamar esa atención y también atraer, digamos, sobre todo a esta infancia costarricense, lo que significan nuestros bosques, nuestras áreas silvestres protegidas. Y otra cosa es que se presta mucho la biodiversidad, el tema de biodiversidad unido al cambio climático para atraer esa atención, ¿verdad? Las especies son muy interesantes para ya desarrollarlas así a nivel, por ejemplo, de personajes. Y eso, ya con solo eso, llama poderosísimamente la atención, ¿verdad? Es Ujú, lo que nos llama siempre cuando vamos a un área silvestre, ese contacto con la naturaleza, incluyendo las especies que se puedan ver, bueno, las vegetales, los animales, etcétera, ¿verdad? Y entender eso que hablaba, por ejemplo, lo que hacen los guías que en 100 metros ven cosas que, no, ¿verdad? Común de la gente realmente nunca ve. Y es muy interesante, ¿verdad? Aprender a ver el bosque así. Entonces, igual como la literatura puede ayudar a eso también, a ver las cosas de una forma diferente, ampliar el mundo, abrirlo y desarrollar seres humanos también más conscientes, pero también más creativos, ¿verdad? En la búsqueda de soluciones, porque esa es la otra cosa, no es tampoco el propósito de decir qué es lo que hay que hacer, porque eso depende de tantas cosas y del contexto, de lo que, ¿verdad?, se pueda manejar o no. ujú. Y entonces más bien es despertar eso, primero la inquietud, ¿verdad?, la conciencia, el conocimiento básico que hay que tener para que también, en este caso, los niños y las niñas puedan desarrollar por sí mismos realmente, ¿verdad?, esas soluciones que se necesitan y que cada uno puede hacer, ¿verdad?, desde donde esté. Claro, de hecho esto me da pie a hacerle una pregunta que hace Celeste Sánchez y que de hecho me la quitó porque yo le iba a hacer. Ujú. Nos dice Celeste, ha considerado ampliar la serie y trabajar en libros con otras especies y otros ecosistemas? Sí, de hecho, este fue como el primer caso, fue un experimento y resultó bastante bien. He estado trabajando hace algún tiempo, de hecho acabo de terminar un reportaje, porque bueno, lo trabajé desde el punto de vista periodístico, pero así empezó también En busca del sapo dorado. Acabo de terminar uno sobre lo que está pasando con la tortuga baula en el Pacífico Oriental, principalmente en el Pacífico Oriental tropical, ¿verdad? Estamos hablando no solo de cambio climático, sino de, ¿verdad?, pesca incidental, contaminación, los plásticos que llegan a las costas, es una peste, realmente es algo preocupante, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Entonces, el próximo tiene que ser la tortuga baula, de fijo, para hablar qué es lo que está sucediendo. Es crítica la situación, ¿verdad? Un parque como el Parque Marino de las Baulas de Guanacaste, que fue creado con ese propósito, pero que, bueno, obviamente lo que se haga incluso ¿verdad?, en el contexto del parque, lógicamente no es suficiente, con todas las amenazas grandes también vienen de afuera. Y, Ujú.
y hay que decirlo, hay que hablar de lo que está sucediendo, de que antes había incluso una actividad de guiado, eso que mencionaba, ya ni siquiera se puede hacer porque no llegan suficientes tortugas. La temporada pasada llegaron solo a anidar solo 8 tortugas realmente, y bueno, eso dice mucho, el hecho de que ya ni siquiera pueda hacer una actividad que, ¿verdad? Para la economía local pueda ser interesante de compaginar, ¿verdad? Con el desarrollo de la comunidad, pero también, ¿verdad? Con la conservación. Y sí, estoy pensando mucho en eso. Hay tantas especies sobre las que se puede escribir, pero próximamente tiene que haber una marina, eso definitivamente. Sí. Eso me parece excelente y yo no sé, tal vez Celeste podría colaborar algo con su investigación de acidificación marina. Sería, Celeste, bueno, de eso se trata, yo feliz, ¿verdad? Siempre estoy constantemente buscando información a nivel científico de lo que está sucediendo y bueno, de eso se trata, es eso, el cambio y la transformación pasa por este trabajo interdisciplinario que hay que hacer para llegar con estos productos a las diferentes audiencias, realmente, ¿verdad? de hecho, Celeste nos presentó en este mismo espacio de seminario de investigación el año pasado un seminario sobre acidificación de los mares y que estuvo excelente. Me pareció también con una información muy completa, pero muy traducida, digamos, entendible para el público general. Y yo creo que eso es algo muy importante, digamos, tratar de comunicar toda esta información técnica, esta información que se genera a través de la investigación científica de alto nivel, pero tratarlo de comunicar al público en general, ¿verdad? Porque finalmente no todos son científicos y no todos lo van a entender, pero sí es algo que necesitan entender. Y de ahí me parece el gran valor de una obra como la que usted hizo, ¿verdad? Porque saca todos esos conceptos, presenta todas esas especies, porque ya le digo, la tarántula yo no la conocía, no sabía que aquí eran de esas tarántulas, y lo transforma en un mensaje que es fácilmente entendible para personas de todas las edades y de todos los estratos, digamos, o de todos los ámbitos de conocimiento. Bueno, y también se trata de eso, porque hay especies que pueden ser más sexys, digamos, y otras no tanto, pero entonces es reivindicar el papel que tienen todas y quitar el miedo ante ciertas especies, o sea, porque una tarántula me va a espantar, o sea, la tarántula ahí tiene un rol, igual que todas, ¿verdad? Igual que el palito seco y el mil pies que anda por ahí, que casi ni se ve, pero entonces para visualizar precisamente todo eso y darles el valor, eso, a muchas especies que todavía no lo tienen o que, ¿verdad? Precisamente porque hay como ideas o, ¿verdad? Cosas que existen alrededor de ciertas especies que no ayudan mucho, ¿verdad? Lo que yo siempre he dicho con las serpientes, y las serpientes tienen unos colores tan preciosos y unos diseños espectaculares, pero sí, claro, hay que tener cuidado. Pero todo eso que ya, ¿verdad? Tienen esa mala fama desde hace tiempo y también ese es todo un reto. Y cómo Ujú, llegar y reflejar eso, que cada especie tiene su rol, ¿verdad? Y también se afecta y también hay que tomar en cuenta porque una cosa tiene que ver con la otra ¿verdad? Es decir, no es así nomás, ¿verdad? Que desaparece una especie y que, bueno, todo lo que se altera y el equilibrio. ujú. Entonces eso también hay que entenderlo de una forma, de una mejor forma, como sucede siempre con todo, ¿verdad? Sí, a la hora de transmitir, por ejemplo, conceptos biológicos, estamos hablando de sí, de los niños, hay que saberlo hacer para despertar más ese interés y esa atención, ¿verdad? Hacerlo más Ujú, vívido y como decía, sí, se puede, ¿verdad? Caricaturizando, pero siempre y cuando tengan esos mismos comportamientos, tengan los colores, ¿verdad? Por eso es que eso, desde el punto de vista científico, fue parte de lo más importante de lograr que realmente las especies, sí, tienen rasgos humanos, obviamente, ¿verdad? Como sucede, pero sí comportamientos que nos hacen o que hacen que esas especies sean como son en la realidad y sobre ujú. todo sí, los colores y todo eso, ¿verdad? El colibrí mosca, esos son, yo cuidé tanto de eso, que el colibrí mosca tuviera el piquito así, el colorcito y la alita, ¿verdad? Porque
¿verdad? Todo eso comunica y tiene que comunicar bien, ¿verdad? La licencia no es tan amplia, ¿verdad? Realmente había que visualizar las especies porque también estamos hablando de un ecosistema para que la gente lo reconozca, ¿no? Claro, acá tenemos un comentario de Ronald Campos López. Dice, buenas tardes. Como docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, quiero agradecerle a Katiana la composición de este cuento. Una de mis líneas de investigación es la ecocrítica. Pienso adquirir pronto el texto para incluirlo en uno de mis cursos, ya que me interesa dar a conocer la literatura costarricense escrita desde esta perspectiva que ecoalfabetiza a niños, jóvenes y adultos. Es un saber transdisciplinario necesario para las humanidades hoy. Muchas felicitaciones. Ay, muchas gracias. No, y me encantaría, tal vez en algún momento a mí, yo lo que sea colaborar con la universidad, para mí es importante poder hacer también alguna presentación o conversatorio alrededor de ese tema. Yo encantada como está haciendo este espacio, que lo agradezco mucho porque son espacios que normalmente no existen y eso refleja también que existe un cambio, que se está dando un cambio importante para ver todo esto de forma distinta. Y eso es importante, sí. Sí, claro. Aquí, bueno, Celeste nos indica, dice, sí, claro, me encantaría. Luego la contacto con respecto a lo que hablábamos de las De tortugas y las la tortugas, osificación. niñas. Claro, Y sí, sí. también dice, me parece una excelente labor y la felicito. Hay un gran valor y necesidad de comunicar la ciencia en formatos para diferentes audiencias. Exacto, bueno, esa es una muestra apenas, pero sí, ese es el gran reto y se hablaba en algún momento del cambio climático, sí es tan abstracto, pero y tiene que ver con todo que es todo un desafío para quienes trabajamos en temas de comunicación, nos enfrentamos a eso todo el tiempo, ¿verdad? Quisiéramos que todo esto llegue más rápido y más de forma más contundente, así como llega, por ejemplo, temas como el fútbol, ¿verdad? Entonces es ver cómo lograr que esto suceda, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hay que ver y construir en el día a día realmente. Sí, de hecho, bueno, como le digo, me pareció cuando yo vi la presentación del libro, a mí me pareció pues súper interesante, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento de un trabajo como tan así, de cómo haber llevado este tema a este cuento infantil. Y al igual que como decía Ronald, yo también estoy viendo, a ver, pensando, ¿verdad? Considerando incluirlo en el repertorio sobre cambio climático que voy a dar este semestre, que está dirigido a personas de, digamos, de otros campos distintos a la ingeniería. Y yo creo que materiales como estos, obras como estas pueden ayudar a sensibilizar mucho sobre ese tema, porque cuando se habla de cambio climático, la gente tal vez lo único que piensa es como calentamiento global y piensan que los polos se van a derretir y nos vamos a morir todos. Pero no se ve como esta visión, como usted dice, ¿verdad? Eh, positiva o cómo entender lo que va a pasar o lo que está Bueno, pasando. claro, y también las especies que son de estas latitudes, porque como que se abusó mucho de la imagen esta del famoso oso polar ahí a la deriva, ¿verdad? En el bloque de hielo. Y bueno, a ver qué está pasando con nuestras especies y hay que decirlo también, hay que reflejarlo porque eso crea cercanía, ¿verdad? Es también uno de los principios periodísticos. Me va a importar más lo que esté sucediendo, que está cerca de mí, que aquello que yo no puedo manejar y que se me hace muy grande y muy lejos, Ujú, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, muy, muy importante. claro. Y Katiana, ¿cómo ha sido la recepción del libro? Bueno, ya nos contó que el programa de educación ambiental de la Reserva lo utiliza. ¿Ha tenido noticias, digamos, de otras instituciones, otras instancias en las que ya se está utilizando o se conoce? Bueno, sí, me he dado cuenta que sí, que el resultado de interés. Bueno, el libro se lanzó también para el aniversario número 50 de la Reserva, entonces se hizo una presentación a nivel de la comunidad dentro del aniversario. Fue como irlo a entregar, ¿verdad? Eso para mí Ujú, también fue muy importante.
Entonces sí, se ha empezado a difundir con esto que mencionaba el programa de educación ambiental, pero también tengo, sí, me encuentro con iniciativas de este tipo, bastantes, en las que están tomando en cuenta el cuento, también se ha ido, ¿verdad?, fuera del país porque se considera valioso, ¿verdad? Para mucha gente. Eso es interesante porque eso, ¿verdad? Se puede estar convirtiendo también como en uno de esos regalos que son como de Costa Rica para entregar en el exterior, Ujú. ¿verdad? Los hijos de los amigos que están afuera, por decir algo, ¿verdad? Y sí, ha despertado realmente mucho interés también en otros países, sí, sí, estuve hace poco, el año pasado, un poco tiempo después de que se presentó el libro, estuve en Uruguay porque la red que manejamos también tiene que ver mucho con Uruguay y ahí el tema literario, ¿verdad? Incluso está la noche de las librerías, tiene como mucho empuje y estuve en un conversatorio muy interesante, ¿verdad? Específicamente hablando de la literatura para niños y cómo eso puede reforzar muchas cosas, que además es algo que de nuevo, quizás los que quienes somos de Costa Rica a veces no lo tenemos, ¿verdad? Como que no lo tomamos en cuenta porque lo vemos muy natural. El hecho de qué tan fácil se nos hace hablar de especies, de bosques en este país. Ya hay un camino recorrido, que lo que me decían, por ejemplo, en un país como Uruguay, donde hay que empezar a hablar, empezando por el hecho de, bueno, porque en un país donde los bosques no son tantos, ¿verdad? Porque son Ujú. importantes y es algo que no tienen ellos en el, por decirlo así, en el ADN, en la memoria colectiva. Nosotros sí, y eso es algo que tenemos que aprovechar muchísimo porque ahí hay un camino recorrido que es importante, ¿verdad? Desde niños nos han inculcado, bueno, y sobre todo ahora las nuevas generaciones que tienen también planes de estudio que tienen que ver como más directamente con el tema natural de cambio climático, ¿verdad? A ellos les sale más natural todo esto, la relación con la naturaleza y las especies, que incluso hay que reforzar después de haber salido también de una pandemia, que eso fue interesante también. El cuento nació en pandemia como con un sentido de esperanza. Ujú. Eso fue interesante también, porque digamos que se cocinó en pandemia, pero realmente estaba listo ya para salir. eh, Ujú. al final y refleja mucho eso también, ese contacto con la naturaleza que nos da salud física, emocional, espiritual incluso, ¿verdad? Y entonces entender eso, asociarnos un poco más, eso también tiene mucho que ver, pero sobre todo como decía, que ya está en nuestra memoria colectiva ese contacto con la naturaleza que hay que seguir aprovechando y vincularlo entonces, en este caso, a las nuevas generaciones desde un punto de vista que le llame la atención. Perfecto. Y cuénteme, vamos a volver a saber algo sobre Tatiana. No sé si sobre Tatiana, porque sí, no, es decir, porque sí me han dicho, ¿verdad? Bueno, ahora qué va a pasar con Tatiana, podría ser una serie, ¿verdad? De Ujú. cuentos donde esté Tatiana, no necesariamente. Yo, esto que comentaba del cuento de la baula, hay un personaje principal que es una Ujú. tortuguita, porque yo con la pandemia me vine a vivir a Guanacaste, todavía estoy acá, y entonces empecé a tener ese contacto más cercano con todo lo que pasa en la costa, ¿verdad? Y Ujú. los bosques de aquí, sobre todo la parte marina. Y una vez tuve la oportunidad de ir a ver el desove de una tortuga desde el punto de vista de lo que se hace, ¿verdad? Los investigadores que acá están monitoreando las diferentes especies de tortuga, en este caso era la lora, y de pronto estaba una serpiente, que parece que es una serpiente muy particular, que no es fácil de ver, estaba metida comiéndose los huevos. Era de noche, a altas horas de la noche, y nos quedamos con la boca abierta de ver lo que estaba sucediendo. De hecho, hay una persona aquí que fue presencioso también, aquí está Gia, estaba ese día también, cuando la serpiente se estaba comiendo los huevos, estaba ayudando también a la parte de esta investigación. ¿Y qué pasó? Que entonces, claro, obviamente es algo que está sucediendo. Yo estaba también con un equipo, estábamos haciendo también una grabación, ¿verdad? Tomando en cuenta lo de las luces y cómo hacerlo de la mejor manera y todo el asunto. Y obviamente con ese impacto de ver lo que estaba sucediendo y obviamente no interferir.
pero en ese momento, y seguía la serpiente metida dentro del nido comiéndose los huevos, salió así como de la nada una tortuguita muy cerca de donde estaba ese nido, donde estaba revuelto con la arena, y emerge esta tortuguita, ¿verdad? Minúscula, pequeñita, una cosa tan, ¿verdad? Como son las tortuguitas que están apenas nacidas. Y va caminando hacia el mar y se salvó. O sea, ella lo hizo sola, obviamente, pero entonces yo dije, ahí está, ese es el inicio de lo que puede ser el próximo cuento, porque, ¿verdad? Sobrevivió y siguió lo que es, ¿verdad? El mandato de seguir, ¿verdad? Con la sobrevivencia de su Ujú. especie. Y bueno, ya esperemos que pueda regresar como adulta y que sea del porcentaje este tan pequeño, del 1% que sobrevive. Pero entonces ese tipo de cosas, eso también es una cosa importante, que para poder contar sobre esto, hay que vivirlo y hay que emocionarse, hay que sentirlo. Entonces, Ujú. por ejemplo, eso es lo que me pasó. Como decía, a la reserva yo he estado, yo he ido varias veces, me he metido, ¿verdad? La conozco toda, la he recorrido. También he andado con guías sola, ¿verdad? Que son experiencias muy diferentes, Ujú. pero el hecho, como decía, de estar acá en la costa, ya no porque vine un fin de semana a ver cómo era el asunto, porque había venido así hace muchos años cuando llegaban muchas tortugas baula y se encontraban, ¿verdad? Y de hecho yo en ese momento hacía un reportaje para hablar del desove y el guiado de las tortugas. En este caso ya no existe lo que mencionaba, pero sí he podido verlo con ojos de local y eso también es interesante, ¿verdad? Porque eso se impregna y se da a conocer, ¿verdad? Ese tipo de vivencia que es distinta también, ¿verdad? Cómo se vive todo lo que está pasando y con ojos diferentes. Y bueno, eso Ujú. también tiene mucho valor, parece mentira, pero sí, realmente es otra cosa. Bueno, claro, yo me emocioné con el relato de la tortuguita. Ahí me lo imaginé lo que usted nos contaba. Un saludo a Gia también, una gran amiga. Y Federico acá nos dice, la pitón excavadora, Loxoscemus bicolor. Dice, es una Bueno, culebra relacionada a las boas, pero más relacionada con las pitonas del viejo mundo. Obviamente las boas y las pitones son relacionadas, aunque en familias diferentes. Las boas paren a sus crías vivas, las pitones ponen huevos. Pues qué bueno, interesante, muchas ¿ves? gracias. Entonces, parte de lo que hay que, es importante porque hay que explicar todo eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, no, es que no es así nomás, ¿verdad? Era por un lado lo que es contar una historia y hacerla atractiva y que tenga todos esos puntos, el clímax y la tensión y que tenga el cierre, sino también esa información científica que sea realmente precisa, ¿verdad? Para no cometer ningún error porque es parte de esa misma educación. Pero muchas gracias, pues ya tengo que empezar a recopilar todo eso ya en forma Ya, para este otro cuento, sí. Sí, ya le sí, voy sí. a tener que pasar este chat para que tenga la información. Exacto, sí, sí, para tener esa información ya, claro, sí, definitivamente. Y yo creo que, bueno, ya nos vamos alcanzando ya la hora de finalizar esto. Realmente ha sido muy interesante, Katiana, porque como yo le comentaba cuando la contacté, eh, a mí me parece muy interesante, me pareció muy interesante esta obra desde ese punto de vista, ¿verdad? Cómo llevar toda esa parte científica, todo ese concepto abstracto que la gente habla, pero no todo el mundo sabe qué es, presentarlo en una historia atractiva, una aventura, ¿verdad? Desde los ojos de una niña de 10 años, pero también desde los ojos de un conjunto de organismos, de animales que viven en el bosque y que viven el cambio climático, que lo viven y que no saben qué es, básicamente. Ellos nos cuentan qué es lo que está pasando y yo creo que cuando, al menos a mí me sucedió cuando yo lo leí, que yo me cito desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo dije, qué interesante, porque sí, yo a mis estudiantes les hablo del cambio climático, pero, pero les digo, sí, está cambiando esto en el planeta, esto, pero ya esto es una vivencia de cómo lo vive un organismo, cómo lo vive un pájaro, un insecto, no sé, que ve que todo cambia y que inexorablemente está cambiando su ambiente, su dónde vive, qué come, todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones realmente por el trabajo. Me parece genial y ojalá que se pueda difundir muchísimo más.
Muchas gracias, Juan, de verdad, o sea, para mí un honor estar aquí, realmente fue una gran sorpresa y como decía, es vital este tipo de acercamientos, de discusiones, ¿verdad? Porque hay que llevar la ciencia a todas partes y bueno, eso es solo un ejemplo de lo que se puede hacer y bueno, seguimos para adelante, sí. En este Perfecto. aspecto, la creatividad no tiene límites, entonces de eso se trata. Aquí, bueno, tengo un mensaje de Gia, nos dice saludos a ambos. La lectura infantil para mí es una fuente de esperanza de cómo educar y dar la posibilidad a las futuras generaciones de un pensamiento crítico y sensible. Y también un mensaje de Federico que dice muchas gracias, Katiana y Juan, una actividad muy interesante. Celeste también nos dice muchas gracias, Katiana y Juan, excelente continuar con estas iniciativas. No sé, me gustaría tal vez que nos diera una reflexión final, Katiana, sobre, no sé, una reflexión. Bueno, yo diría que es eso, que pensemos más allá de lo que hacemos en nuestros respectivos ámbitos de acción y cómo podemos en conjunto desarrollar cosas distintas a las que no nos hemos atrevido y es cosa simplemente también de hacer equipo, esa es otra cosa, Ujú, de apoyarnos, de unirnos, ¿verdad? Yo estoy muy acostumbrada por ser comunicadora a estar consultando fuentes de información, pero sí es algo que para tener más impacto, sin duda alguna, tenemos que hacerlo de forma integrada, unirnos más y que este mensaje cale esto de cómo la ciencia natural puede llegar al público general y a públicos específicos como el infantil, también trabajado de una forma de la mano con la literatura, con la comunicación, ¿verdad? Haciendo las cosas incluso divertidas y no solo haciéndolas divertidas, divirtiéndose en el proceso, que es parte también de, ¿verdad? No dejar de hacer obviamente lo que hay que hacer, pero también pensar más allá en ujú. cómo realmente dejar una huella más amplia, ¿verdad? Y eso solo hay que salirse de los esquemas normales y corrientes. Ujú. Claro que sí. Muchas gracias a Katiana entonces por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por ese trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias a todos y todas por su atención.